Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta mexicano Javier Villaurrutia dejó escrito al inicio de uno de sus nocturnos lo siguiente: todo en la noche vive una duda secreta, el silencio, el ruido, el tiempo y el lugar inmóviles, dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. La Ciudad de México tiene muchas noches esparcidas como estrellas en el tiempo. Desde la noche fundadora en que los españoles huyeron de la población mexicana con el oro del rey y lo perdieron, hasta la noche de ayer y la noche que viene repleta de fantasmas y futuro sin sombra. Pero esa duda secreta de la que hablaba Villaurrutia prevalece colgada de un farol o en la soledad de un callejón oscuro. Hoy hablaremos de la parte más luminosa de la noche y de su figura femenina por excelencia durante el siglo pasado. Las vedettes, la noche y sus espectáculos en México, los noctámbulos, ciertas noches clausuradas por el tiempo y de otras aún vivas en la memoria. En otro de sus nocturnos de su célebre libro Nostalgia de la Muerte, el propio Villaurrutia escribió estas líneas, convertidas hoy en profecía. Cuando los ojos cierran sus ventanas al rayo del sol, prodigio, y prefieren la ceguera al perdón y el silencio al sollozo, dudo si responder a la muda pregunta con un grito por temor de saber que ya no existo. Fue Paul Valéry quien escribió alguna vez que la oscuridad es profunda, dice el ojo, el silencio es profundo, dice el oído, lo que no es lo profundo de lo que es. Acompáñenos al espectáculo de los cabarets y sus habitantes. Sírvase una copa y vea a algunas mujeres de aquellos tiempos. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. José Luis Martínez S. escribió que el 19 de septiembre de 1985, la noche de la Ciudad de México cambió súbitamente. En su lugar quedaron los recuerdos, la nostalgia, el cascajo de recuerdos insospechados, dice José Luis Martínez S. El día que cambió la noche es el título inmejorable para dos crónicas que se funden en una sola. La primera, los recuerdos de un periodista que hacía sus pininos en una consagrada publicación para caballeros, como se decía entonces, y la segunda, la mañana del gran sismo que cambió para siempre a la Ciudad de México. En las marquesinas relumbraban guiños de otras épocas. Para mí, manejar de noche por la ciudad era una revelación, dice Martínez S., mientras rememora sus épocas como redactor de su otro yo. Vicente Ortega Colunga, el director de la publicación, llevó a Martínez S. a la vida nocturna que con una frase perentoria definía así: vamos a trabajar. El Hotel Regis, el Patio, el Hotel del Prado, el Terraza Casino, los paraderos de los noctámbulos y los enfiestados son narrados en esta crónica con el fatídico final que acabó con esa noche en la ciudad. Aquella época de vedettes y cabarets, de largas noches e insomnios coronadas siempre por mujeres como Mora Escudero, las piernas del millón, Rosy Mendoza, la cintura más breve de México, la Gioconda, la muñequita de San Ángel o Olga Brinskin, simplemente Super Olga. Y también de Nelson Ned, de Rafael, de Camilo VI, de José José. Desapareció no solo por el polvo del tiempo, sino por la violenta sacudida que transformó la ciudad para siempre. Dice José Luis Martínez S., quien recuerda, como muchos de nosotros, aquella mañana. Él la recuerda así: pasaba por calles irreconocibles, escuchaba gritos y llantos, veía a los primeros voluntarios mover piedras, improvisar campamentos, ayudar a los damnificados, y entonces lo supe: nada volvería a ser igual. El día que se llevó la noche es el testimonio personal y nostálgico de lo que se llevó el temblor. José Luis Martínez nos regala un trozo de memoria, nos devuelve una ciudad que no será nunca más. El libro ha sido publicado en Grijalbo, lo hemos mencionado y utilizado aquí 2 o 3 ocasiones. Hoy volvemos sobre este magnífico libro de un magnífico periodista.
La palabra vedette es de origen francés. Ha sido empleada para designar a un artista con atractivo físico y aptitudes para cantar, bailar y actuar. Conste que dije artista. Su popularidad consiste en momentos históricos de liberación sexual del siglo XX, en los años 20, 40 y 70. Wikipedia anota lo siguiente. Las vedettes comenzaron su auge y popularidad en Francia a principios del siglo XX. Después de Francia, ganaron popularidad en países hispanohablantes como Argentina, España y México, donde causaron furor en la vida nocturna en distintas épocas. El escritor y periodista Marco Levario Turcot ha preparado una extensa investigación rigurosa y fina sobre vedettes mexicanas en un diccionario de estas. Habla sobre uno de los géneros escénicos que anticipó y se nutrió de la irrupción de las vedettes, el burlesque. Apunta Marco Levario Turcot lo siguiente. El concepto de burlesque surgió como un género literario que tuvo por objeto ridiculizar alguna obra o espectáculo. Más tarde, afianzó su significado como parodia asociada al teatro de variedades. Las influencias del burlesque son el cabaret, el music hall y el vodevil, e integra una atmósfera donde impera el erotismo. Entre 1600 y 1750, el burlesque literario fue uno de los géneros prominentes del barroco. Gracias a técnicas como la difamación, la parodia y el cómico heroico, estas obras conseguían la burla y el ridículo de forma intencional. Dentro de este género se puede distinguir a dos subgéneros, el alto y el bajo burlesque. El primero se usaba para la creación de un contexto en el cual un tema cómico e inapropiado se tomaba en serio, mientras que el segundo ponía en ridículo algo considerado serio y digno de respeto. En los siglos XIX y XX surgió el burlesque musical, calificación que recibieron operetas de ánimo alegre. En las primeras décadas del siglo XIX también empezó a desarrollarse el burlesque victoriano, ya vinculado al teatro de variedades. Esto todo pertenece a Marco Levario Turcot. En México los burdeles, los bares, los cabarets y su fauna tienen su origen en la noche decimonónica de la capital. Así lo escribió Juan José Tablada, rememorando aquella concupiscencia de la vida urbana y la pecadora ciudad en cuyo rincón cantinas y casas públicas ofrecían constante tentación. Intensificada por el diario desfile de las daifas a lo largo de las calles céntricas, disculpo los extravíos en que la juventud aquellos tiempos haya podido incurrir, y me asombro de que los estragos no hayan sido mayores. El prostíbulo y el burdel, presentes en la literatura nacional moderna desde Santa de Gamboa como refugio de los peores vicios del alma humana, evolucionó a espectáculos nocturnos en fiestas y bailes de dudosa estatura moral, pero de gran éxito popular y estupendo negocio. En este libro que tengo aquí, Escenas de pudor y liviandad, Monsiváis menciona que la recepción del público mexicano de las vedettes en la época de los 20 fue influida por la sensibilidad literaria del momento, el amor por la cursilería y la búsqueda de un canon sentimental. Tras el ocaso del porfiriato, México vivía una búsqueda de nuevos parámetros éticos y estéticos. En la poesía dominaban Nervo, Díaz Mirón, Rubén Darío y Santos Chocano, por decir algunos. Los bestsellers eran Blasco Ibáñez, Vargas Vila y Guido de Verana. Esto lo cuenta Monsiváis. Escúchelo. Por aquellos días la mujer se consideraba símbolo dual de lo inaccesible y lo fértil, y se le venera en la disipación y en la consumación sexual. En este sentido, Monsiváis recuerda los versos de José Juan Tablada que dicen: «Fue mi alma esa de Flapper, que va como danzando por el frívolo sendero y danzará en el cabaret toda la noche, buscando de su vida en el sensual derroche los espasmos sin amor, la vanidad de las alhajas y el dinero». Había entonces, apunta Monsiváis, una avidez por la vida nocturna, las desveladas dionisíacas y el exceso sexual. En este contexto, el gran arquetipo de la vedette fue Celia Montalbán, voluptuosa mujer cuya imagen en postales se convirtió en un objeto de colección. Montalbán era, cuenta Monsiváis, de un atractivo escalofriante para la época. De su historia personal dice el cronista: poco se recuerda. Nació en 1900 en la Ciudad de México y estudió danza clásica junto con sus hermanas Marina, Isa y Tesi. Nombre artístico:
las hermanitas Marcué. Pese a la oposición de su padrastro, se dedica desde muy joven al teatro con éxito inmediato. Viaja por diversos países latinoamericanos y forma su pequeña compañía que llega a Estados Unidos y Europa en los años de su apogeo. Se atiene a la costumbre prevaleciente. Una gran vedette debe relacionarse con un político encumbrado. En el mismo teatro lírico era frecuente ver en el camerino de la tiple Celia Montalbán al general Enrique Estrada, secretario de guerra de Álvaro Obregón. Y era más fácil tratar con él en ese cubículo asuntos militares que en su propio despacho de la Secretaría de Estado. En 1958, Montalbán murió alejada de las cámaras y los micrófonos. Toda esta historia se encuentra en el ensayo Crónica sobre Celia Montalbán, incluido en Escenas de Pudor y Liviandad, publicado, desde luego, en este caso por Grijalbo Narrativa. Carlos Monsiváis. En una nota preliminar del libro La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, de Salvador Novo, José Emilio Pacheco recuerda que en el discurso oficial se insistía que la Ciudad de México comenzó a ser una ciudad cosmopolita durante la década de 1940. El crecimiento demográfico e industrial de la ciudad trajo consigo un incremento en la vida nocturna. Debido a ello, en febrero de 1944, el regente Javier Rojo Gómez organizó la Asamblea contra el Vicio, así como usted lo oye. Como resultado de dicho congreso, se emitió al mes siguiente un nuevo reglamento por los cafés cantantes, cabarets y salones de baile. Los llamados centros de vicio se convirtieron a partir de entonces en una de las principales preocupaciones de los gobernantes. De acuerdo con Sergio González Rodríguez, la década de 1940 fue un periodo de industrialización del cabaret en la Ciudad de México. Aquello brindó a la noche capitalina un aura mitológica. Vale mencionar que para 1944 había más de 4,000 establecimientos de entretenimiento nocturno operando en la ciudad. Fue justamente durante los últimos años de aquella década cuando abrió sus puertas el Capri, un establecimiento donde se presentaron cantantes como Agustín Lara, ni más ni menos, Los Panchos, Lucho Gatica, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Edith Piaf, entre otros y otras. El Capri fue durante 4 décadas uno de los lugares icónicos de la noche mexicana. Nunca cerró sus puertas. Ubicado en la parte baja del Hotel Regis, el Capri se redujo a escombros durante la fatídica madrugada del 19 de septiembre de 1985. A la última de sus noches acudió el periodista José Luis Martínez S. Cuenta el cronista que aquella velada llegó al local con los fotógrafos David Ricardo Quintero y Arturo Sampedro, compañeros de la revista erótica Su Otro Yo. Escuchen. Llegamos cuando estaba tocando la orquesta de Pío Tovar y sus Cardenales. Pregunté por Tere Cisneros, una cantante que encendía la hoguera de la nostalgia con sus interpretaciones de María Grieber, Agustín Lara, Mario Ruiz Armengol y otros clásicos del bolero. Los vigilantes de la entrada y los meseros me conocían, así que me pasaron a su camerino. La estrella de aquella noche era la cantante Maru Maru, que empezó su presentación con una danza japonesa para luego cantar Tomando té de Chava Flores, una pieza musical que le daba la oportunidad de jugar con el doble sentido y coquetear con los asistentes. Cuenta José Luis Martínez que aquella noche Maru Maru abandonó el Capri a las 4 de la mañana. Pensó en cenar en el restaurante Tic Tac del Paseo de la Reforma, pero como se sentía cansada fue directamente a casa, pasando en el camerino frente a la taberna del Greco y el Cine Regis. Al despertar, se enteró por la radio que el Hotel Regis había sufrido severos daños y decidió ir a buscar su vestuario, justo a los camerinos. Al llegar a la Avenida Juárez, se encontró con el caos, el olor a muerte y los gritos de pena. En su lugar había dejado un gong, una sombrilla y sus cambios de ropa. Sergio González Rodríguez escribió Los Bajos Fondos, un largo ensayo donde rastrea los vínculos entre los personajes, los lugares y los escritores codo a codo en el antro, la bohemia mexicana y el café incluso. Hemos traído a esta sección el inicio de En el Antro,
una mirada a los rincones oscuros de la ciudad y la vida nocturna. Escuche usted este fragmento de Los Bajos Fondos, un libro que publicó González Rodríguez en Cal y Arena allá en los lejanos años 80, 1988. Uno de los mitos más consistentes en la Ciudad de México a lo largo del siglo es el del antro. ¿Mito en qué sentido? En el sentido de relato que habla de hechos pretéritos y hazañosos sobre momentos fundacionales de una comunidad con cierto contenido alegórico. Enlace fugitivo entre lo real y lo ficticio. En sus múltiples formas, cantina, prostíbulo, centro nocturno o cabaret, ha sido un espacio por el que atraviesa la otra vida urbana, la de los choques entre los vicios públicos y las dispersiones privadas. El antro registra el reverso de la cultura normal. Es un negativo o molde revelador de la cotidianidad colectiva. Su presencia mítica proviene de transmisiones orales que algunas veces han pasado a la letra impresa, rodeadas de un aura reveladora de misterios profundos, de cosas indefinibles e inquietantes, que, a pesar de la libertad sexual de los últimos años, mantiene el aviso de lo tortuoso y lo clandestino. El mito no se define por el objeto de su mensaje, sino por la forma en que se le expresa. El mito del antro se compone de recuerdos e imágenes al parecer invariables, aunque en realidad lo renuevan y fortalecen. De la mesa de novedades, mire usted, el Colegio Nacional nos envía frecuentemente libros de alta calidad, rigurosos en su investigación y no poco interesantes. Pasteur 2022, Manuel Martínez Báez y Adolfo Martínez Palomo. Ha sido declarado entonces el 22 como el año de Louis Pasteur, conmemoración del bicentenario del nacimiento. La figura del científico francés adquiere actualidad en las postrimerías de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2, cuando se multiplican manifestaciones irracionales en contra de la ciencia y de las vacunas. Por ello, conviene recordar el enfoque científico de Pasteur a los problemas de la salud. Este es un libro magnífico que trae desde luego una presentación de Eduardo Martínez Palomo, Vida de Pasteur de Manuel Martínez Báez, En defensa de Pasteur también de Martínez Palomo, y Cincuentenario de la muerte de Pasteur de Manuel Martínez Báez, el Colegio Nacional. También nos ha llegado este libro, La llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión cristiana, de Brian Muraresku. Lo ha publicado Crítica y hasta en librerías. El historiador religioso más influyente del siglo XX, Huston Smith, alguna vez se refirió al secreto mejor guardado de la historia. Los antiguos griegos consumían drogas para encontrar a Dios y los primeros cristianos heredaron esa tradición secreta. Este es un libro realmente interesante, La llave de la inmortalidad. Y otro más, de Ariel, El ritmo infinito, el ser humano y la música a lo largo de la historia, de Michael Spitzer. Si a usted le interesa la música, este libro va a ser durante mucho tiempo su libro de cabecera. En busca de ese cosmos musical, Spitzer nos invita a un viaje estimulante que explora la relación del ser humano con la música. El ritmo del infinito, Ariel, Michael Spitzer. De la mesa de novedades. Seguramente usted lo sabe. Ha muerto el escritor Martin Amis. Nació en Oxford en 1949 y se convirtió muy rápidamente en un rockstar, literalmente, de las letras. No soy un especialista en Martin Amis, pero lo leo desde hace muchos años. Empecé por este libro, Éxito, publicado por Alfaguara. Tiempo después tuve acceso y me compré Dinero, allá por el año, no sé, de 1990 y tantos. Martin Amis ya rankeaba como uno de los grandes escritores europeos, traducido a muchos idiomas y que además se convertía en un escritor de culto.
Luego publicó La viuda embarazada, entre otros libros, pero el momento, creo, culminante de la prosa novelística de Martin Amis ocurrió con este libro, Experiencia. Un libro personal, de ensayo personal, probablemente de lo que hoy se conoce como narrativa del yo, o bien autoficción. Este libro se convirtió entonces, decía yo, en un libro de culto, Experiencia. Recientemente publicó una segunda parte, diría yo, de este libro, que se llama Desde Dentro. Lo acabo de leer hace poco y es un libro muy bueno, extraordinario, de vida, de reconstrucción personal. Todo cabe en este género que Martin Amis convirtió en una gran obra literaria. La crónica, el ensayo personal, la novela, los personajes reales, los personajes ficticios, la relación con su padre. Martin Amis ha muerto y ha muerto uno de los grandes escritores de lengua inglesa. Si se topa usted con sus libros o con alguno de sus libros, yo diría Experiencia y Desde Dentro, no duden en llevárselos, valen la pena. Martin Amis. Escribe Carlos Monsiváis en Amor Pérfido. Habla Isela Vega. La experiencia de recorrer el país ha sido padrísima. Ha habido de todo. En Puebla o en Saltillo, varias parejas como de la Liga de la Decencia se salieron ruidosamente protestando. En Cuernavaca, un grupo de viejas sacó unos volantes prohibiéndole a sus maridos que fueran a verme, dizque porque yo era un puro objeto sexual. Sí, chula. Un cuate me gritó: a esa vieja le queda chica la carpa y el país. Otro, que ya iba hasta el gorro, fue una lata bien bonita. Se levantaba cada rato y suspiraba: ¡qué linda mi vieja, pero qué chula! Y la raza le silbaba, hasta que le dije: ya ven, cabrones, me insultan y ustedes aplauden, pero no pueden ver que un caballero me elogie porque se sueltan con sus pinches chiflidos. Otro día andaban rebroncos, hasta que les dije: les doy 2 minutos para que me griten lo que les dé la gana. No me bajaron de puta y Celestina. Eran porras, en serio. Usted acaba de oír un fragmento del ensayo crónica de Carlos Monsiváis sobre la grandísima Isela Vega. En un texto publicado precisamente en la revista Proceso en diciembre de 1975, la vedette Amira Cruzat la calificó de exhibicionista. En ese mismo artículo, Lin May decía que era una lépera e irrespetuosa. En el mismo tenor, Norma Lee la describió de poco talentosa y excedida. Los calificativos utilizados por las 3 vedettes se referían a la actriz Isela Vega, conocida en aquellos años por sus irreverentes presentaciones en las carpas. En un artículo publicado en el periódico Milenio, pocos días después de la muerte de Isela Vega, el periodista José Luis Martínez, una vez más, la recuerda como una mujer hermosa, rebelde, desinhibida y mal hablada. Dice Martínez: Isela Vega asumió con alegría y honestidad cada episodio de su vida. Disfrutaba desnudarse, como evidencia sus películas y las fotos de Nadine Markova y Paulina Lavista, y defendía el derecho a la risa y el cine de ficheras, porque los mexicanos, aseguraba Isela Vega, no queremos drama, porque eso lo vivimos a diario en el trabajo y otros lados. En este libro que tengo aquí, Amor Perdido, de Carlos Monsiváis, publicado por la editorial Era, Monsiváis dedicó, como decíamos, uno de sus capítulos a esta extraordinaria vedette, actriz. ¿Qué más podría ser? Para Monsiváis, la actriz y vedette tuvo un peso fundamental en el uso de las malas palabras en la vida pública, particularmente durante su etapa en las carpas, que es en el panorama mexicano Isela Vega, actriz teatral y protagonista de 27 películas, provocadora, profesional, símbolo sexual, desafío idiomático, se preguntaba Monsiváis en aquel ensayo. Este libro de Monsiváis es probablemente uno de sus mejores libros, Amor Perdido. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para, ¿qué digo yo?, para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en la sobremesa y que desatan un poco nuestra curiosidad por los autores. Escuche usted esta: los hombres que tienen los mismos vicios se sostienen mutuamente. Juvenal.
Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.